efectivamente, Pri, porque estamos analizando la probablemente crisis más grande que ha enfrentado este gobierno, y vaya que le quedan días todavía para seguir allí en la moneda del presidente y sus ministros. Está con nosotros, por supuesto, también Gabriela Alegría en terreno allí en el Palacio, y vamos a conversar también a esta hora con el senador Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista. Y, senador, derechamente, ¿le cree o no le cree a las distintas autoridades que, explicando las palabras del presidente, dicen que este último no sabía hasta antes de la publicación del caso Democracia Viva? ¿Cómo está? Muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Le cree o no le cree? Mira, un gusto saludarte. Yo soy presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara, que ha sido obviamente el ministerio golpeado por este tema, de manera injusta, creo yo, porque es un ministerio que cumple una labor tan importante para nuestro país en el acceso a la vivienda y a la casa propia. La verdad que yo le creo al presidente, pero no le creo al resto de las autoridades que dicen que no sabían. Esa es la verdad. Yo creo que aquí ha habido una traición al presidente de su grupo más cercano de Revolución Democrática, encabezado por el ministro Jackson, el señor Crispi, que tenían conocimiento. Yo creo que ambos tenían conocimiento de estos temas, porque hubo una reunión por Zoom entre el presidente de Revolución Democrática y el senador Latorre 10 días antes de que este caso estallara por un medio de comunicación. Entonces es imposible que, dada la gravedad de los hechos que se estaban dando en esa reunión, donde participó además el Seremi Antofagasta, Daniel Andrade, el pololo entonces de la diputada Catalina Pérez, sí, que no haya llegado esa información a Miguel Crispi, que es el hombre que puso todo esto. Estas personas fueron instaladas por Miguel Crispi en todo Chile, en todas las regiones, en Seremía, subsecretaría. Por lo tanto, yo le creo al presidente, pero no le creo al resto que no tenían conocimiento. Ya, senador, si usted le habla a Priscila Vargas, aprovecho de saludarlo. Si usted plantea que el presidente, usted al presidente le cree que él no estaba enterado de esta situación o se enteró precisamente después cuando ya se habían tomado algunas acciones, pero que su círculo bien cercano no le haya informado al presidente, eso es grave, senador. Porque en el fondo eso podría ser que se le ocultó información al presidente. ¿Eso sería una traición? Para mí es una tradición, de hecho ya es una tradición que estos jóvenes de Revolución Democrática hayan formado estas fundaciones con el propósito de defraudar al Estado en el área más sensible que puede tener un gobierno cuando gobierna, que es justamente la casa propia y sobre todo la gente que vive en campamentos. Y sobre todo, Priscila, si me permites terminar la idea, lo que yo decía ayer en mi intervención en la sala, yo decía ayer, mire, estamos llenos de establecimientos educacionales que no tienen ni siquiera material. Ayer fueron las tías de los jardines infantiles a decirnos que efectivamente no tienen materiales para los jardines con los niños, para trabajar en el día a día, ni confort en los baños, y ocurren estas cosas. Tenemos miles de familias viviendo dependiendo del agua en camiones de aljibe. Todas esas situaciones me llevan a mí a la claridad de que este es un golpe muy duro para el gobierno, justamente por aquello, porque la ciudadanía está molesta, porque en el tema de la casa propia es la parte más sensible que puede tener la familia, que es soñar con acceder a la vivienda, y aquí crearon estas fundaciones, traspasaron millonarios recursos sin recuerdo de ningún tipo. Eso es lo que me molesta a mí como presidente de la comisión. Me han dicho que claro, porque yo soy del gobierno, pero ser del gobierno no significa que tú tienes que ser obsecuente cuando algo está mal. Mire, y voy a decir una cosa, Priscila, Francesco e Ignacio, una cosa que igual quiero decirlo. Después de la batalla todos son generales, pero yo quiero venir diciendo que desde un principio partimos en la comisión señalando que esto tenía que investigarlo la Fiscalía. Primero el Ministerio quería hacer solo un sumario, mandó una delegación a Antofagasta, llegamos tarde a Antofagasta, después llegamos tarde al Maule, y hoy día ya hay, tengo entendido, 8 regiones con investigaciones abiertas. 8. Porque 8 regiones con investigaciones abiertas. Se abrió Arica, se abrió el Biobío ahora, porque fueron traspasos realmente de recursos que uno se pregunta, oiga, pero ¿hasta qué nivel llegamos? O sea, por ejemplo, voy a dar un caso de Concepción que lo denunció ni siquiera yo, lo denunció Gastón Saavedra, de urbanismo social. Recibe 170 millones de pesos de trato directo para administrar por 70 días los arriendos, los subsidios de arriendo de un edificio que se le entregó a familias que no tenían casa. 1.967.000 pesos ganó urbanismo social por esos 70 días. 170 millones de pesos. Yo creo que eso es obsceno. O sea, eso lo pudo haber hecho el municipio de San Pedro de la Paz. Claro. Lo pudo haber hecho el CERMI. Pero no, porque la tercera alternativa era el trato directo. Yo quiero eso dejarlo claro ante el país. La glosa cuarto de la ley de presupuesto dice una cosa muy clara. Primero los municipios. Segundo el Servio, y el caso excepcional, el trato directo con una fundación.
Senador, hicieron de lo excepcional la generalidad. Y eso es lo que me tiene muy molesto. Sí, senador, es que además aquí hemos estado planteando una situación que es tan grave porque efectivamente vivienda es un área muy sensible para nuestro país, porque hablamos de una crisis habitacional que acarreamos hace tanto tiempo. Y sobre todo porque las necesidades son tantas y necesidades de las personas más vulnerables y los recursos son escasos. Y nos hemos enfrascado en el último tiempo, senador, precisamente en que quién dice la verdad, cuándo sabía, qué sé yo, pero no nos hemos puesto en el foco de dónde están esos recursos, por qué no los podemos recuperar si hasta el ministro Montes dijo que devuelvan la plata. ¿Dónde está la plata entonces? 650.000 familias sueñan con la casa propia en todo Chile y no hay plata para comprar terreno, no hay plata para financiar iniciativas muchas veces y se entregaron bajo este mecanismo que es absolutamente absurdo porque fue un mecanismo sin ningún tipo de resguardo para el Estado. Senador, pero la primera medida entonces es recuperar la plata. Para que la reintegren. Claro. La primera medida es recuperar el dinero, invertirlo efectivamente en lo que corresponde, ¿no es cierto?, al tema habitacional propiamente tal. Porque aquí hay que hacer una distinción, Ignacio, en este ámbito, Priscila. ¿En qué sentido? Esto no puede empañar lo otro, que es la parte positiva que ha tenido el Ministerio por largos años, que es la vivienda sin deuda. No hay otros países en el mundo que tengan un programa tan potente como este. Claro. Y esto está empañando todo. Pero mira, ahí, ocupando sus palabras, senador, sus palabras. ¿Sí? Usted dice que habían opciones, primero municipios y otras organizaciones, antes de hacer el Serviu también, antes de hacer una asignación directa. Entonces, lo que usted puede intuir de acá es que hubo una maquinaria para sacar plata a través de fundaciones. Vamos a la pausa y a la vuelta el senador Espinosa en vivo en Tu Día en Canal 3. Refiriendo al caso de convenios, vamos a retomar esa información más adelante para también conocerlo con mayor detalle. Pero antes queremos contarles lo siguiente. La casa que sueñas comienza en Sodimac porque ya comenzó la temporada de casa con precios increíbles y la mayor variedad de productos para remodelar todos tus espacios con la calidad y el estilo que buscas. Descubre todo lo que tenemos para ti en Sodimac, falabella.com y en tiendas. No dejes pasar esta oportunidad. Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo, Nacho. El mejor lugar del mundo. Y si eres de los que necesita estar siempre conectado como nosotros, usted también, ¿cierto? Entonces es hora de que te conectes a la red 5G más grande de Chile, porque puedes agregar planes adicionales con los mismos beneficios que el plan original y por solo, escucha, 2.990 pesos cada uno por 6 meses. Elige y pórtate a WOM, pero nadie te da más. Mire qué bueno lo de WOM. Ya, vine para que me hagas todas las preguntas. No, lo que pasa es que si tenía una amiga que te dice, oye, Priscila, pensión alimenticia, todas esas cosas, ¿cómo lo hago? No sé qué hacer porque es un tremendo dolor de cabeza y ese es el problema. Se acabó el dolor de cabeza porque tenemos una solución a un clic de distancia. Total Abogados te puede ayudar de manera fácil, transparente, además con facilidades de pago. Así que escanea de inmediato el código QR que aparece ahí en pantalla y va a obtener una asesoría gratis del 15% de descuento en cualquiera de nuestros servicios. Total Abogados es simple, transparente y a un clic de distancia. Así es. Estamos en la pantalla con el senador Espinosa. Estamos hablando del tema del presidente de la República y sus polémicas declaraciones ayer. ¿Sabía o no sabía del caso de las fundaciones y lo de Antofagasta? Ahora, el senador Espinosa acaba de asegurar en Tu Día que el círculo cercano del presidente de la República lo traicionó. Y yo además, antes de ir a la pausa, le pregunté, ya que ocupé sus palabras, senador, que si había opción de que una plata la administrara el municipio, Serviu, y lo hacen por asignación directa. ¿Usted cree, senador, que aquí hubo una maquinaria para sacar plata? Lo escuchamos. Mira, Nacho, yo lo que creo es que idearon un mecanismo para a través de las fundaciones obtener tratos millonarios directos. Y esto va mucho más allá de democracia viva. O sea, si tú te das cuenta, en todas las regiones donde están hoy día siendo investigadas, en particular Maule y Biobío, que fueron... Ahí yo tengo una discrepancia con el presidente y quiero también explicitarlo. El presidente el martes pasado yo mismo salí aplaudiéndolo como presidente de vivienda cuando dijo caiga quien caiga, no importa quién sea, aunque sea un colaborador. 48 horas después salió blindando al Ceremi del Maule, que está involucrado absolutamente. Y le apuesto a usted... ¿Usted cree que está involucrado absolutamente? Justo se quedó pegado. Ay, justo allá. Vamos a retomar con el senador, ojalá que nos esté escuchando, porque vamos a retomar el contacto con Gabriel Alegría. Está en La Moneda. Veíamos las imágenes de la ministra Carolina Toá. Suponíamos que se estaba refiriendo al caso convenios, pero ¿respondió preguntas, Gabo? Y ese es el punto, Priscila. Y atención con esto, respondió
una sola pregunta de parte de la prensa y evitó referirse directamente a esto. Incluso señaló que ella ya estaba todo dicho. Escuchemos precisamente a la ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, referirse a la situación de los convenios. El gobierno ha sido consultado en el día de hoy sobre esos temas. Han respondido a esas consultas los ministros Cordero y Elizalde. Y ellos representan la opinión del gobierno en esta materia. Yo no tengo nada que agregar porque ellos han respondido de lo que es nuestra opinión y nuestra postura gubernamental, pero que es como una jefa de sola. gabinete, ministra. Por supuesto, no. Los cambios de gabinete no son materia de los ministros. Y cada vez que se pregunte la respuesta va a ser lo mismo. Nunca podemos decir nada en esa materia. Ni tenemos nada que decir en esa materia. Y el hecho de que se apunte a Miguel Crispi, se está acercando el caso Ya señalé, esa pregunta fue hecha, formulada a los ministros Cordero y Elizalde y fue respondida. Y las posturas de ellos nos representan como gobierno en conjunto. Esa pregunta ya fue respondida por otros ministros. No quiso referirse al tema la ministra Toá. Le hacía las consultas Valentina Godoy, si no me equivoco, que es periodista de Tele 13 también. Ella es la jefa de gabinete de... La jefa de los ministros. Bueno, yo creo que aquí esta es una... ¿Qué? Claramente hay una decisión de la moneda, comillas, de evitar más imprecisiones. Entre menos hablan, mejor. Entonces se ajustan a lo que ya se ha dicho. Y además porque cualquier punto de prensa nada es importante, solo es importante este tema. Lo demás da lo mismo, ¿no? Bueno, pero veamos cómo está la atmósfera, el ambiente allá en Palacio. Gabriel, ¿qué fue lo que tú pudiste ver, sentir a propósito justamente de esta situación? Mira, a mí personalmente, yo creo que profesionalmente también llama mucho la atención de que sea, primero, una sola pregunta de parte de la prensa y segundo, que haya evitado referirse a este tema. Si ustedes ven, y ahí Marcelo Santos me va a ayudar, está lleno de distintos medios de comunicación que están hoy día precisamente lo que nosotros también estamos, conocer las impresiones y precisar lo que dicen efectivamente sobre el caso de funciones. Entonces, es bien llamativo la forma en que el Ministerio de Interior, finalmente, la jefa de gabinete, termina desmarcándose de esta situación, señalando que esto ya había sido respondido abiertamente por varios personeros del gobierno. Así que es bien llamativo lo que está pasando y se nota y se respira en el aire la tensión que se vive en el Palacio de la Moneda. Mira, quizás mientras menos hablan es mejor. Probablemente eso también ha sido parte de la estrategia comunicacional. Tenemos ahora nuevamente al senador Fidel Espinosa. Senador, ¿qué le parece que no se haya querido referir al tema la jefa de gabinete? Es que lo que pasa es que han habido tantas contradicciones. Habla uno, dice una cosa, habla otro. La Torre, por ejemplo, el mismo senador ayer como presidente de RD salió diciendo por octava vez un cambio de posición, que ellos tenían conocimiento 10 días atrás. Después de las monedas, el presidente dice que ellos sabían y después el ministro Cordero, a quien respeto enormemente también, señala que no, lo que dijo fue algo del Estado. Entonces yo creo que es mejor que callen y que se dediquen por favor, a que esto se investigue a fondo, que se recuperen los recursos que fueron eventualmente defraudados por estas organizaciones. Repito lo que me preguntaba Nacho, lo digo con mucha responsabilidad. Aquí se ideó un mecanismo para ir tras recursos del Estado a través de fundaciones, porque están todas las regiones donde están ellos. Mira, con decirte, Nacho, que en mi región, hasta en las seremías como educación, colocaron Crispi colocó toda su gente con familiares, todos de RD para acá, cuando aquí estamos viviendo una crisis de la educación tremenda en nuestra región, donde tenemos todo Chiloé, prácticamente profesores vendiendo sus libros porque no les pagan los sueldos. Entonces eso indigna mucho. Yo me voy a reunir un ratito más con los pescadores de Puerto Montt que están viviendo zozobras porque el lobo marino no los deja trabajar y la Fundación Chinquihue recibe bajo otro mecanismo de los gobiernos regionales millonarias cifras. Entonces la gente se cansó, se aburrió. Sí, y esa sensación que yo se la quiero preguntar, porque uno dice tanto enredo, dime y direte. ¿Para dónde va esto? ¿Dónde cree usted que en qué va a terminar todo este enredo? Esto no tiene que terminar porque el gobierno cree que porque formó una comisión de expertos que va a trabajar 45 días para leyes 2.0 de probidad, ya eso es querer meter todo debajo de la alfombra. Yo soy de la idea de que aquí hagamos una ley fuerte para que nunca más fundaciones y corporaciones se le entregue plata a diestra y siniestra en una sola cuota como si nada, cuando todas las otras entidades patrocinantes que trabajan con vivienda les pagan al final cuando se logra el objetivo de la casa propia. Así debe ser. Las fundaciones también, las fundaciones no tienen que tener este privilegio. Por lo tanto, no tenemos que tener, creo Nacho, Priscila, una comisión de expertos para saber que en Chile, con los recursos de los chilenos, no se puede jugar. No se puede crear mecanismos como este, fraudulentos,
Senador. para quedarse con la plata cuando tenemos, repito, un montón de necesidades en el país. Por lo tanto, yo espero que aquí no se haga un acuerdo como en el pasado, que no se ponían de acuerdo todos los sectores políticos, hasta aquí nomás lleguemos. Yo creo que aquí hay que llegar hasta el final. Caiga quien caiga, y ojalá que la justicia... Yo soy de los que creo que la Fiscalía, tú me preguntaste delante, Nacho, Sí. yo creo que la Fiscalía está actuando rápido y eficientemente, pero tiene que serlo más aún, incautar más rápidamente computadores, celulares en estas fundaciones, en las autoridades que sea necesario, y también las autoridades aportar. Si yo fuera ministro, fuera ministro o fuera Crispi, el segundo piso, yo iría a la Fiscalía y diría, mire, yo no tengo nada que ver, yo no sabía, aquí está mi celular, aquí está mi computador, y lo entrego. Y lo entrego. Porque Ahora, es una forma de colaborar. Francisco, ¿me permite una pregunta Por antes favor. porque no quiero que se me vaya? Senador, usted dijo recién que la comisión que nosotros llamamos Jaraquemada, porque tiene un nombre eterno, la Comisión para la Transparencia, ¿usted por qué dice que es para meter todo debajo de la alfombra? Porque en los últimos 10 años hemos creado por lo menos 10 leyes que han elevado las penas de corrupción. Todo lo que se está investigando hoy día está estipulado en la legislación vigente para que los delitos de corrupción, tráfico de influencia y todo lo demás, que seguramente va a aparecer aquí, malversación de recursos públicos, fraude al fisco, está estipulado. O sea, lo que van a hacer después es presentarnos acuérdense ustedes de mí y de esta conversación. En 45 días más nos van a presentar una ley que lo que dice es que cómo van a funcionar de aquí para adelante las fundaciones y las corporaciones. Y ese va a ser el aporte que va a entregar esta comisión, que tiene connotadas personas que yo no tengo ninguna duda que quieren hacer lo mejor para Chile. Pero yo lo que creo es que es de mi punto de vista, es una forma de que aquí el tema se calme, y este tema no se tiene que calmar por el bien de Chile. Tiene que llegarse a fondo y ojalá se investigue, porque ya mire, en la 8ª región ya apareció una fundación que aparece en sus redes sociales declarando un robo en el lugar que se estaba ejecutando el proyecto. O sea, después van a decir que le robaron. Eso es más viejo que el hilo negro. Senador, ¿usted cree que esta instalación de un mecanismo para obtener recursos es solo por parte de fundaciones ligadas al oficialismo? Bueno, de mi parte, ¿no es cierto?, tiene que investigarse todo, pero yo no quiero ser, y yo lo dije el otro día, fui bien honesto cuando Montes se equivocó, el ministro, ¿no es cierto?, cuando dijo que poco menos que esto que estamos hoy día viviendo fue culpa del gobierno pasado. Esto ocurrió todo en nuestro gobierno, y hay que ser honesto con el país de que fue ahora, que fueron los jóvenes que le prometieron a Chile moralidad, superioridad moral, nunca más amiguismo, nunca más nepotismo. Ellos fueron. Y eso hay que decírselo a Chile de frente. Ahora, eso no significa que si se comienzan a investigar cosas para atrás en otras fundaciones de otros gobiernos, aparezcan situaciones. Pero eso no puede significar un empate. Lo que menos puede pasar es que tratemos de buscar el empate en este hecho tan grave. ¿Sí? No, a mí, Francesco, a mí me llama la atención esto de poner bajo la alfombra el tema. La vez pasada, en el último gran caso de corrupción chileno, de platas políticas, empresas, etcétera, terminamos con cambio de directora en el Servicio de Impuestos, nuevo fiscal nacional, y toda la cosa se diluyó. Y con un acuerdo político. Y al final después no supimos más. Eso no puede volver a ocurrir. Pero antes de entrar en ese detalle, senador, usted habló de traición y también dice que le digan a la fiscalía, mire, yo no tengo nada que ver, entrego el teléfono. ¿De qué estamos hablando cuando usted hace esa acusación tan delicada y grave? ¿Quién traiciona, dice usted, al presidente? ¿De quién estamos hablando? Porque hasta el minuto lo que sabemos, así de manera absolutamente certera, es que el senador Latorre, presidente de RD, sabía 10 días antes. Pero ¿quién más sabía? ¿Quién traiciona? Yo creo que el senador Latorre fue bastante explícito cuando le preguntó a ustedes. Se dijo que eso no lo iba a responder. Eso es claramente porque Crispi sabía. Y por lo tanto, ahí desde mi punto de vista hay una traición, porque ellos se trataron de escudar y buscaron un mecanismo. No se olviden que el resultado de la reunión esa por Zoom fue decir que esto, si los pillaban o si el caso escalaba, iban a decir que fue un error político o un descriterio político, que fue lo que salieron diciendo. Sí. Pero nunca pensaron, Francesco, que esto iba a llegar a los niveles que está llegando. Y qué bueno que así sea, qué bueno que así ocurra, porque en definitiva va a permitir que nunca más alguien se atreva, menos con recursos que van destinados a la gente más humilde de los campamentos. Yo he trabajado 20 años en mi región de los lagos en el tema de vivienda. Sé la alegría de la gente y de un niño cuando recibe la llave de su casa propia. Por lo tanto, aquí hay dolor en las familias que muchas veces le niegan plata para comprar un terreno o le niegan plata para seguir avanzando en los temas de la construcción de nuevos barrios urbanos o habitabilidad rural. Por lo tanto, claramente que hay molestia, y yo espero, ¿no es cierto?, que esa comisión de expertos haga su trabajo, pero que después no nos entreguen, ¿no es cierto?, solamente la recomendación para ver cómo lo hacemos con la fundación en el futuro, porque sería un chiste.
Senador, aquí claramente ha quedado en evidencia que no solamente hay un problema con las asignaciones directas, sino también con la falta de fiscalización de esos mismos trabajos que se encargan a las fundaciones. Pero yo le quiero preguntar si esta crisis se termina con juicio político, por ejemplo, a los ministros Montes y al ministro Jackson. Vamos a hacer una pausa y al regreso quiero que me conteste sobre todo lo que tiene que ver con el ministro Giorgio Jackson más cercano al presidente. Vamos y volvemos. Porque estamos abordando ya desde muy temprano, desde hace varios días también, pero sobre todo con las declaraciones del presidente Gabriel Boric ayer, el tema del caso convenios, caso fundaciones, ahí llámelo usted como quiera. Y una de las preguntas que yo le dejaba planteada a usted, senador, es ¿cómo enfrentamos esta crisis? ¿Cuál es la medida más urgente? Y sobre todo, si enfrentando esta crisis, la medida más urgente tiene que ser la salida, por ejemplo, del ministro Giorgio Jackson. Mira, yo creo que el presidente tiene que hacer un cambio de gabinete rápido y urgente. No puede irse del país, no puede hacer una gira internacional pues se va ahora, quedando el país con el... ¿Perdón? Sí, pues se va luego. Sí, no puede salir del país con esta crisis, porque le va a dar discurso a la derecha, que en los temas de corrupción tampoco tiene la calidad moral de hablar mucho, pero le va a dar discurso a la derecha para que digan que se está arrancando del conflicto. Yo creo que eso es negativo para el gobierno. Creo que el presidente tiene que hacer un cambio de gabinete, tiene que partir con el Seremi del Maule, con la delegada, y después ver qué cambios ministeriales tiene que hacer. Yo creo que eso es importante. Ahora, más allá de las diferencias políticas que yo he tenido con Jackson, creo que él tiene la responsabilidad porque él formó a todos estos jóvenes. Él fue el que instaló el discurso de la superioridad moral y él es el ideólogo, en definitiva, del partido, el fundador de todos estos jóvenes que comenzaron a traicionar, como decía el presidente. Pero lo que no podemos aceptar si tampoco son discursos como la señora Matei, la alcaldesa, que trata al ministro de un asco, porque eso no le hace bien. Las mujeres, cuando piden respeto respecto a los hombres, también tienen que tener respetos ellas. Fuimos testigos el otro día como una senadora también de derecha maltrató al ministro Montes en la bancada, lo trató de títere. Y eso no podemos permitirlo, o sea, no podemos permitirlo de un lado ni de otro. No, las formas tenemos que cuidarlas. Senador, cuando usted dice que el ministro Jackson finalmente fue el ideólogo de estos jóvenes que finalmente, como ha dicho usted, traicionaron al presidente Gabriel Boric, ¿usted cree que la permanencia del ministro Jackson, por una parte, es un problema para el gobierno y además es también el ideólogo de este mecanismo para obtener recursos? No, eso lo tendrá que determinar la justicia. Por eso yo decía, si yo fuera ministro, si yo fuera Jackson, yo diría, mire, señor fiscal, aquí está mi celular, revise si yo sabía algo, si yo tengo que ver algo con esto. Eso lo determinará la investigación. Lo que está claro es que él formaba parte de esta organización que lamentablemente RD, me refiero como partido político, que a través de sus militantes buscó un mecanismo para llegar a ciertas regiones donde tenían autoridades RD para obtener recursos del Estado de manera millonaria. Fíjate que hay un dato que no se ha dicho, porque si hay una cosa que es cierta que dijo Montes, el ministro, que el 2019 partió esto con Piñera, el tema de la asignación directa, de trato directo. Pero lo que no se ha dicho es que en estos 18 meses organizaciones como Urbanismo Social crecieron en un 300 o 400% sus tratos directos. Sí, mucha más plata. No, ahora, senador, más, o sea, ¿sí? Perdone que lo interrumpa, pero usted habla del ministro Jackson como el ideólogo. Yo creo que igual vale la pena que siempre lo digamos. Hasta el minuto no hay ningún antecedente que dé cuenta de que el ministro está derechamente involucrado en el convenio de Democracia Viva u otro. Porque lo involucra directamente. Claro, esta es una cuestión política. Hasta el minuto. Presidente de una federación de estudiantes que fue heredero del camino de Jackson y el mismo presidente en el tema estudiantil. Claro que hay una traición, como dice usted, a lo que significa ser gobierno, al por qué llegaron a la moneda. Pero usted dice que esa traición también sería parte del ministro Jackson, que de alguna manera es el que partió con esto. ¿Usted lo involucra en la palabra traición? Creo que hay que dejarlo súper claro. Perdóneme, primero, cuando se inició esta investigación, la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática, amiga íntima del ministro, vivían juntos como amigos, ¿no es cierto? Lo dijeron vastos reportajes. ¿Cómo si vivían juntos no iba a saber que se estaba formando todo esto? Primera cosa. Después se sabe posteriormente que la casa de Ñuñoa, que estaba inscrita con Democracia Viva, está siendo arrendada por la diputada Catalina Pérez, y los propios vecinos allí dicen que Jackson era un asiduo visitante. Entonces, sí, pero para la época de campaña, senador.
Sí, está bien. Pero yo me pregunto... esa casa? La pagaba Catalina Pérez, pues la paga, pero... La pregunta que legítimamente yo me puedo hacer, si ellos son tan amigos todos, porque este es un grupo de muchas, son férreos amigos, ¿no iban a saber que se estaba generando este mecanismo? Bueno, eso es lo que yo digo, la justicia es que lo investigue, dejémoslo. Yo lo que planteo es que como fundador de RD tiene una responsabilidad política en este sentido. Y no porque diga, no, que lo saquen. No, yo creo que ya se transformó en un problema para el presidente, una mochila, no solo ahora, antes como Sexpress. Y posteriormente llega al Ministerio de Desarrollo Social y su primer plan, que entrega al país de gas a precio justo y no hace pasar un bochorno completo. Y ahora viene esto otro. A eso me refiero. Y en el caso del ministro Montes, que me lo han preguntado también, yo quiero hacer una distinción. El ministro Montes es una persona totalmente proba, una persona honestísima, de las grandes personas de la política, pero también tiene responsabilidad política. ¿Por qué? Porque si en una empresa al gerente le roban de la manera descarada como nos robaron en el Ministerio de Vivienda y Recursos, ¿qué pasa con ese gerente? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Desde ese punto de vista yo planteo que es necesario que el presidente dé un golpe de timón rápido, pronto, para que salgamos de la agenda. Digamos, vamos a llevar 20 días en este tema. ¿Y usted, todos senador? los temas que le interesan a la... Nacho, solo terminar. Sí, por y favor, los temas que verdaderamente le interesan a la gente, reforma tributaria, reforma de las pensiones, lo tenemos estancado por este tema, no es posible. Claro, porque más encima de las conferencias de prensa yo dije, no quiero decir que las cosas no sean importantes, lo otro, pero en una conferencia de prensa, por ejemplo, con el tema de las pensiones, este tema se toma en la agenda y no el otro, que es más importante. Pero, senador, se lo quiero preguntar a usted. ¿Usted cree que, no sé, su impresión, que Jackson, siendo tal ministro, tan cercano al presidente, quizá puede ocupar un poco la estrategia de Patricio Fernández ayer, decir, ¿sabes qué más? Yo acá estoy incomodando, soy un escollo, mejor doy un paso al costado y me alejo para no perjudicar más al gobierno. ¿Usted cree que eso lo podría hacer? Si él de verdad quiere al presidente, pues yo le tengo mucho respeto y cariño al presidente, pero al presidente no lo han dejado disfrutar nada. Puros errores y garrafales, y esto ya no es un error. Esto no es un error, aquí hay delitos. El presidente hizo una cuenta pública excepcional, no lo dejaron disfrutar ni 3 días los 11 puntos que subió por la cuenta pública. Y así ha sido todo el gobierno por puros hierros, errores. Pero lo que no podía ocurrir, jamás, podían haber hierros administrativos, errores comunicacionales, pero jamás un tema de corrupción en este gobierno, porque este gobierno se instaló con el tema de la superioridad moral. Ay, justo se quedó ahí el senador. Bueno, pero ha contestado todo el senador. Es que yo entiendo también la diferencia que hace entre Montes y Jackson desde el punto de vista que para el socialismo, para el Partido Socialista, el que su ministro esté en este problema que viene de otros. Que lo hayan metido. Que lo hayan metido, claro, y que no sepamos, pero sí sabían, te fijas, eso genera un montón de problemas para el socialismo. Lo metieron al ministro Montes, no es que él se haya metido. Claro. Ahora, agradezcámosle al senador, por supuesto, que ahí se quedó pegado, pero muchas gracias por la deferencia de estar conversando con nosotros en la mañana. Gracias, senador. Muchas gracias, senador. El lunes nos vemos. Gracias, muy bien. Que esté muy bien, senador. Oye, bueno, y veíamos recién en pantalla también a quien era el presidente de la Cámara de Diputados, quien ya está renunciado, comillas, ¿no?, para ese cargo. Y entra aquí porque cuando entrevistábamos a la diputada Johanna Ahumada, ella planteó que cuando envió este oficio, esto tiene una serie de pasos en la Cámara de Diputados. Claro. Y ella dijo, llevan la firma del presidente de la Cámara. Claro. Y nosotros nos preguntamos, bueno, entonces, ¿sabía otro más? ¿Sabía o no sabía Vlado Mirosevic? Bueno, se desmintió, no sabía. Su equipo nos explica que justamente ese documento lleva el nombre, está dirigido a... pero no es que pase por él. No tiene que pasar. Para que quede súper claro. Muy bien, muchas gracias, Francesco, por aclararlo. Vamos a tomar contacto con Ana María Silva. Vámonos. ¿Tiene algo importante que decirnos, Anita?